Sindicato Mexicano de Electricistas. El contexto actual de la privatización urge a la reflexión. Por ello se celebró la mesa redonda. La expropiación petrolera de 1938 fue tan solo un breve sueño de independencia y libertad. El Auditorio Francisco Breñal Vírez albergó el debate respecto al tema. Antes, de vez en cuando, ocurrían apagones en las grandes ciudades. Hoy es al revés. De vez en cuando hay luz en las grandes urbes. En uno que otro lugar se encienden fogatas para dar calor en las frías noches. Los asaltos se han vuelto cosa común. En medio de tanta oscuridad, nadie identifica a los delincuentes. La mayoría de las fábricas están paralizadas por la falta de energía eléctrica. Sus maquinarias son movilizadas en gran medida gracias a la mano de obra de los trabajadores. Y en algunos casos les dan movimiento merced al carbón o antaño. En otras se ha vuelto a recurrir a los burros y a las mulas. Millones de vehículos yacen estacionados a lo largo y ancho de las grandes avenidas. Si antes se dejaban ríos los motores en permanente movimiento, hoy las amplias calzadas semejan gigantescos estacionamientos. Como no hay gasolina ni diésel, millones de automotores están inservibles. Por fin, el culto al automóvil ha concluido. Los mexicanos finalmente caminan. Han empezado a quedar esbeltos, pero sucios, pues no solamente falta el combustible, también el agua. Hoy todos se arrepienten de haber permitido que se quemara el gas mediante miles de antorchas colocadas a lo largo del Golfo de México durante décadas. Tampoco hay aeronaves ni helicópteros tocando el suelo mexicano. Se agotó su combustible, el que más contaminaba no solo al suelo nacional, sino del mundo entero. El agua potable escasea. La paralización de las termoeléctricas también está afectando los sistemas de distribución del metal líquido en todas partes. No funcionan las compañías refresqueras ni las pequeñas embotelladoras de agua potable. No hay luz. La economía nacional prácticamente quedó paralizada, no solo porque la industria ha dejado de producir al campo ya no llegan fertilizantes ni tractores, y los que hay no es posible moverlos sin combustible. El sector servicios deja mucho que desear. Como no hay medios de transporte, los víveres se agotan rápidamente. Cada vez ocurren más saqueos de gente que se desespera porque no hay suficientes alimentos. El servicio telefónico fijo dejó de funcionar. El celular, que llegó a ser una de las instituciones más importantes del cuerpo humano, ya no existe. Ni qué decir del servicio de Internet. Desde que se dejaron de producir computadoras por falta de material, que también se armaban con derivados de petróleo, las que existían se hicieron viejas e inservibles. La gente dice de la falta de hidrocarburos acabó con la industria del destino. Las escuelas dejaron de funcionar, pues no había lápices, ni plumas, ni cuadernos, ni libros. En los hospitales ya no había medicinas. Ni una guerra hubiera hecho tanto daño al país como la falta de energía, porque eso fue lo que sucedió. El petróleo se acabó y el país no estaba preparado para ello. México, una de las naciones con mayores yacimientos de petróleo del mundo, se quedó sin ella. Hubo muchas voces en el pasado pidiendo prudencia en el uso de dicho recurso no renovable. Se dijo que no se vendiera, que se industrializara dentro del país, que se guardara y buscara otras fuentes de energía, que se acabara con el saqueo y con la corrupción de la cúpula del sindicato petrolero y funcionarios cómplices, que Pemex se administrara correcta y eficazmente, que dicha industria se volviera a nacionalizar, que se construyeran petroquímicas, que se pensara en el futuro, que el sector energético se convirtiera en el motor del desarrollo de la nación, que la clase política mexicana, con su visión de futuro tan chata, no hizo caso, se enriqueció con el crudo y lo dilapió y engañó al país. Alguna vez hasta nos prometieron que nos debíamos preparar para administrar la abundancia. Tanto petróleo y tanto gas que existían en el futuro mexicano que decían había que venderlo todo y cuanto antes, como si fueran tomates a Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Perdón, era un pesadillo. Soñaba que estábamos en el 2024, pero estamos en el 2014. Pero si de veras se nos acaba el petróleo, ¿no sería bueno que los que discuten en los foros
y los que habitan en las calles, antes de proseguir, pensáramos en este escenario, que también es posible, y si ese futuro nos alcanza. Parece que, como hace 36 años, cuando combatíamos en Roberto Castillo, uno de los más conocidos y despreciados defensores de los recursos naturales, y que el próximo 5 de abril cumple 17 años fallecido, tenemos que volver a repetirlo. Donde el petróleo se industrializa y consume, crea riqueza. Es el caso de las naciones ricas. Estados Unidos, por ejemplo, no exporta petróleo, sino que vende derivados del petróleo. Y al revés, ahí es donde el crudo se saca del subsuelo para principalmente venderlo al extranjero. No solamente no se crea riqueza, a pesar de que el precio del barril sea alto, sino que crea pobreza. Es el caso de México. Nosotros recibimos, por ejemplo, de Estados Unidos, $100 por barril de litro, pero luego les pagamos $125 por los derivados del petróleo fabricados con aquel barril que les vendemos. Esto debió hacerse desde hace décadas. Hoy nos hemos quedado rezagados. Por ejemplo, en México, país petrolero, la gasolina, un derivado del crudo, es más cara dentro del país que fuera. Y como este ejemplo hay cientos. ¿En dónde está el secreto? El secreto está en su industrialización, en proporcionarle cada vez más valor agregado al también llamado petróleo. Ello sucede con todas las materias primas. Por ejemplo, un agricultor vende a 6 pesos el kilo de limón a un empacador, que al encajarlo lo revende a 40 pesos el kilo y al consumidor le llega a 60 pesos el kilo actualmente. Otro agricultor vende a 15 pesos el kilo de durazno a otra empacadora y esta, al revender dicha fruta en almíbar, la vende al consumidor a 300 pesos el kilo. Pero si esa venta se hace a empresarios extranjeros, que compran por mayoreo, con nuevas tecnologías, con menos empleados y con marcas registradas a nivel mundial, la ganancia de estos se ve multiplicada por varios dígitos. Walmart, por ejemplo, compra cosechas completas de granos únicas y por adelantado. Así sucede, guardando la medida de proporciones con la venta del petróleo como materia prima. Si el petróleo como materia prima y como recurso natural, que para renovarse requiere de algunos millones de años, se aprovechara en el país por medio de más refinerías y de una gran industria petroquímica, la ganancia se quedaría aquí. Porque hay que recordar que con el petróleo se pueden fabricar, además de gasolinas, diésel, gas, telas, plásticos, fertilizantes, alimentos, medicinas y cientos de derivados de todos esos productos. La vida cotidiana de gran parte de los casi 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra está plagada de derivados del petróleo. Mirémonos a nosotros mismos y veremos que muchas cosas que utilizamos para nuestra persona o nuestras familias provienen del petróleo. Hoy muchos de estos productos se compran en el extranjero. ¿Por qué no se fabrican aquí? Porque no hay suficientes refinerías. Con 117 millones de habitantes, en México solo existen 6 refinerías: Ciudad Madero, Cataleca, Plaza, La Mancha, Cola, Cruz. Eran 7, como la de pero al cerrarse por vieja no fue sustituida y nuestra industria petroquímica sigue estando en pañales. Países con menos habitantes que el nuestro tienen más refinerías. Francia, que no tiene petróleo, tiene 66 millones de habitantes y cuenta con 13 refinerías. Alemania, que tampoco tiene petróleo, tiene 80 millones de habitantes y cuenta con 15 refinerías. Los italianos, que son como 60 millones, tienen 17 refinerías. Aquí arriba del continente, en Canadá, con 35 millones de canadienses, tienen 21 refinerías, y no se diga de naciones más avanzadas como Japón, con 126 millones de niponas, tienen 31 refinerías, y los propios primos gringos, que son como 316 millones, tienen 149 refinerías. ¿Por qué no se instalan más refinerías y más petroquímicas en México? Porque, se dice, son muy caras y tardan mucho tiempo en empezar a operar, porque no hay dinero suficiente. Y la inmensa cantidad de dinero que ingresa al país por la venta del petróleo del extranjero, ¿dónde está? En su mayoría lo cobra Hacienda. ¿Y por qué lo cobra Hacienda? Porque recauda muy poco y lo recaudado no alcanza para mucho. Porque en México la mayor parte de la gente no paga impuestos, unos porque carecen de empleo o de empleo formal, otros porque van a mitad de pago, otros porque declaran menos y porque el país ha carecido de un sistema fiscal que grave más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. El asunto es muy complejo. No se reduce solamente a pedir que no se privatice el petróleo. Si ahí nos quedamos, el problema seguirá agravándose.
La industria petrolera debe volver a nacionalizarse, pues desde 1940, cuando empieza a gobernar Ávila Camacho, inició la desnacionalización del petróleo, o sea, su privatización. Se fue convirtiendo en propiedad del gobierno en turno. Este periodo de nacionalización privatizada culmina en el gobierno de López Portillo y con él da inicio un proceso de privatización no disfrazada, con Jorge Díaz Serrano al frente de Pemex. La gran deuda externa provocada por los gobiernos de Echeverría y López Portillo fue saldada con el descubrimiento de los yacimientos de Chapultepec, pues con esos recursos el petróleo empezó a hipotecarse. La deuda creció con Miguel de la Madrid y para amortiguarla se siguió hipotecando el petróleo. Luego vino el sexenio modernizador de Salinas de Gortari y dio otro empujón al proceso privatizador cuando se reformó la ley orgánica de la entonces paraestatal Pemex, hoy llamada Empresa Productiva del Estado, para dividir sus principales funciones en 4 subsidiarias: exploración y producción, refinación, gas y petroquímica básica y petroquímica. Por cierto, hoy solamente una de esas subsidiarias, exploración y producción, deja ganancias. Las otras 3 operan con pérdidas millonarias. Concedido, el error de diciembre lo obligó a pedir prestados $100,000 millones a Estados Unidos y por ello optó por volver a hipotecar toda la producción de petróleo de varios años. Por eso, lo de la no privatización es solo una consigna producto de la desinformación. La privatización es un proceso puesto en marcha desde 1940. Lo que urge es volver a nacionalizar ese recurso para que sirva a la nación y no únicamente al gobierno en turno, al sindicato y a los grandes empresarios. Ellos y el resto de la clase política han tratado los recursos naturales como si fuesen de su propiedad, enriqueciéndose a su costa y dilapidándolos. Si no se toma conciencia de la problemática existente de la producción de energía del país, en 10 años México pasará de ser exportador para convertirse en importador neto al 100% de energía, con los costos adicionales que ello implica para el país y para toda su población. Aún con la llamada revolución de Shale, con el que México podría salir de pobre en pocos años por sus posibles gigantescos yacimientos de gas y aceite de lentejas, 681 billones de pies cúbicos de gas y 13,000 millones de barriles de aceite, en las actuales condiciones no los puede explotar. La reciente reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, decretada el 20 de diciembre pasado, no parece ser lo más adecuado ni suficiente, no tanto por el asunto de la propiedad misma que parece seguir asegurada, al menos en el papel, a favor de la nación, sino porque lo esencial del criterio político para el usufructo de esos recursos es el mismo que se adoptó y que ha prevalecido desde la década de los años 40 del siglo pasado, es decir, el de extraer y vender a todo coste rápido el petróleo, el gas, los hidrocarburos solo como materia prima. Ni todas las leyes secundarias que se vienen a aprobar serán útiles al país si no se cambia este criterio. Algunos consideran que basta con derogar las distintas reformas en materia energética para salvar al país. Además de que ello no es cosa fácil entre las actuales circunstancias, pues en mi opinión, la única manera de hacerlo es tener la mayoría del Congreso y de los congresos estatales con esta posición, volver a como estaba la Constitución antes de diciembre, es decir, seguir igual, nada bueno garantiza. Lo que debe modificarse, repito, es el criterio señalado, pero de esto casi no se habla. Además, el petróleo y todos los recursos naturales asentados en la República Nacional son de todos los mexicanos y no de unos cuantos. Y sigue, estimada Adriana, la expropiación petrolera del 38 fue solo un breve sueño de independencia y libertad. Lo que continúa es una pesadilla. Creo que cuando hablamos de expropiación petrolera, las imágenes que vienen pues son las del presidente Lázaro Cárdenas, hablando con mucha orgullo, con mucha gallardía de este evento, de haber logrado la expropiación petrolera, cuestionando el papel que habían jugado las empresas, sobre todo inglesas, norteamericanas, en el usufructo de algo que por naturaleza es propiedad del pueblo mexicano. Entonces hace esta expropiación. Recuerden estas imágenes en que las personas llevaban hasta guajolotes, anillos, pulseras, blancos de metal para poder indemnizar a las empresas
extranjeras que estaban dueñas de nuestro recurso natural, que es el petróleo. Bueno, se nacionalizó Pemex y eso formó parte de una cierta política emanada del movimiento revolucionario que hubo en México entre 1910 y 1917, que derivó del constituyente, de la Constitución mexicana original, que tenía algunos artículos fundamentales, como es el tercero, como es el 27, como es el 123, de los cuales pues, la evolución nos ha hecho letra muerta. Ya el pacto social que significó la Constitución mexicana pues está anulado. Por eso ya hay una cuestión que no se puede reconocer como representante de un Estado a quienes han traicionado la patria, quienes han violado el pacto social. La educación está por los suelos, cada vez el Estado se ocupa menos de la educación. Recuerden que hasta 1972, 76, hasta 84, hasta 82, los gobiernos priistas se enarbolaban el crecimiento de la matrícula atendida por el Estado. De 1982 a la fecha, la matrícula atendida por el Estado esencialmente no ha crecido, mientras que la población ha crecido bastante. Y así como eso hubo otras cosas, ¿no? Se hizo el Instituto Mexicano de Seguro Social, se hizo el Politécnico, se hizo la universidad, se desarrolló la Compañía de Teléfonos de México, con mucho orgullo en su nombre, Teléfonos de México. También, en 1961, se nacionalizó la industria eléctrica, con Mateos, con todos los cuestionamientos que se puedan tener, muchas cosas que pasaron en esa etapa de los Mateos. Había una cierta política de crecimiento de la propiedad social, del desarrollo social, desde luego el IMSS, la Secretaría de Seguridad, teniendo otra mística, que no podemos decir idónea, la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos, teniendo otra mística que se ha ido perdiendo. Entonces tenemos una evolución de 1982 a la fecha, que particularmente en este periodo de hace un año para acá, pues es dramática, es descarada. Se necesitaba poner en la presidencia a alguien que no hubiera leído un libro para poder hacer tamaños disparates. Bueno, y hay que quitarle cosas a que no ha leído ningún libro, que parece que los diputados van por la misma, porque en un fin de semana, entre el 11 y el 16 de diciembre pasado, decretaron la desexpropiación petrolera, pasó por los estados y los levantaderos que no merecen el nombre de diputados, porque no son delegados, no son representantes del pueblo, aprobaron sin chistar una reforma energética, una contrarreforma energética, pues que quita lo que por lo menos simbólicamente hasta diciembre era patrimonio del pueblo mexicano, era herencia del pueblo mexicano, que era la propiedad sobre el petróleo, y que siempre se había pensado qué pasó con Chicotepec. Siempre se había pensado que el petróleo era la palanca de desarrollo, ¿y qué pasó con los descubrimientos petroleros de 1976-78 que hicieron generar en los días a base de alcanzar la abundancia? Inmensos yacimientos petroleros, ¿en qué se tradujeron? ¿En qué beneficio se tradujeron para el pueblo? A pesar de que teníamos el patrimonio simbólico del petróleo, la verdad es que Pemex, desde hace muchos años, venía siendo presa de la corrupción gubernamental, se le expoliaba, se le paga cerca del 85% de su ingreso en impuestos al Estado, es decir, de alguna manera se vive de eso, ¿verdad? Porque el Estado vive de eso, pero está lleno de corrupción. Sabemos que hay contratos desde hace varios años, contratos de usos múltiples que hacen que personas en lo privado se beneficien de algo que explícitamente estaba, hasta diciembre pasado, estaba prohibido en la Constitución, que hubiera beneficio particular de algo que tampoco lo conoce. Independientemente de que la quema de petróleo y de gas se sabe desde muchos años que es contaminante y que destruye el ambiente y que se requiere generar más energías,
todas maneras, esto que ya planteábamos, el servicio de transformación del petróleo, pues es la base de la riqueza, dice, donde se transforma. Esa es la lección que nos deja Alberto Castillo en su gran lucha que tuvo en los años 80 contra el gasoducto, contra el oleoducto, que nos vinculaba directamente con compañías de Estados Unidos para desde Chiapas y desde Tabasco llevarles el petróleo crudo y el gas directamente hasta allá para que lo transformarlo. En general, el pueblo boliviano sabemos que la gasolina en México la compramos en Estados Unidos, siendo nosotros país petrolero. No debemos olvidar que Calderón, por insistencia del PEC, dijo que iba a ser una refinería. Se necesitaban 3 refinerías, 6 refinerías. Se hizo hasta una especie de licitación, de concurso. Se habló de poner la primera piedra. Y eso, porque acabó el sistema de Calderón, que eso creo que lo hizo en el segundo año. Y pues no hay tal refinería. Entonces hay un descaro en la traición de la patria, en abusar de los mexicanos, en ver que el pueblo mexicano tiene enormes dificultades para organizarse, para protestar. ¿Qué hicieron con la compañía de luz? Desaparecer y quitarle el empleo a 44,000 trabajadores de la noche a la mañana por un capricho de Calderón. ¿Cuál fue el punto? No había fundamento jurídico, no había beneficio, o sea, la energía eléctrica en la Ciudad de México funciona menos bien que antes del 2009. De todas maneras, obviamente hay trabajadores que le están atendiendo lo que se requiere de atender y injustamente desplazan a los trabajadores que tenían ya una antigüedad, un derecho ganado, un sindicato combativo organizado. Y así como eso, tenemos la desnacionalización de Teléfonos de México, gracias a lo cual ahora tenemos uno de los nombres más ricos de la Comisión Nacional de Brasil, rodeado, como dicen, de una licea general del pueblo mexicano. Pero se quitó Teléfonos de México porque era mejor privatizado. ¿Y cuál era el beneficio de privatizar? Y así no están diciendo que va a pagar el precio de la luz y del gas por la reforma energética de diciembre pasado. ¿Y qué encontramos hoy en la prensa? El día de hoy inauguraron la primera planta eléctrica solar, presumen que es energía limpia, es un negocio que están ya previendo, si se dejan vivo y están contentísimos porque ahora el cambio legislativo que hubo en diciembre pasado les permite invertir en el ámbito energético. Pero invertir y hacer negocio, que es lo que representa, no van a invertir así como precisamente con nobleza para iniciar el país. Lo que representa es que van a sacar más riqueza de su suelo, de la naturaleza que corresponde a México y de los mexicanos. Y en correlación con esta reforma energética, pues muy fácil, hacemos una reforma fiscal. A los de la frontera que tenían para competir con los productos estadounidenses tenían un nivel de 10%, se lo botamos a 16%, fácil, ya tienen ahí otro ingreso. Y les aumentan impuestos a las golosinas y a los refrescos, y están haciendo una especie de persecución fiscal de los trabajadores ambulantes, de los trabajadores informales. Pues quieren sacar de otro lado, porque obviamente ya están viendo que antes de sacar papeles, pues ahora lo van a tener que compartir con el Shell, con el Sol y con algunos empresarios mexicanos que van a invertir en este proyecto. Entonces tenemos una desnacionalización, tenemos una desexpropiación petrolera, estamos conmemorando la expropiación petrolera en su 36 aniversario como una nostalgia, como algo que dejó de ser y que los mexicanos de esta generación de la segunda década del siglo XXI pues no hemos podido todavía defender, no nos podemos organizar, no nos podemos unir y tenemos el reto de que estos acicates de una clase política totalmente derechizada, totalmente descarada, pues están retando al pueblo mexicano, nos está aplicando el orgullo en extremo. Y no sé, yo la propuesta que tenemos en el movimiento de transformación social y en el Consejo de
que dejemos de darle vueltas a las cosas y empezamos a organizar un nuevo Estado, un nuevo poder público, con organización, que empecemos a generar empresas alternativas de energía eléctrica, que empecemos a defender nuestro petróleo y que tengamos suficiente capacidad organizativa convocatoria. Recientemente en el Congreso Popular, ustedes saben que se constituyó el 5 de febrero a iniciativa de un grupo, sobre todo periodistas y de cuantos artistas, y ese Congreso Popular pues convocó en poco tiempo, en una semana y media, 2 semanas, convocó a 2.000 personas, más de 2.000 personas de 28 estados de la República. Pero, además de derogar simbólicamente, porque no hemos podido operar, no se comunicó a ningún ejecutivo que había acordado el Congreso Popular para que se estableciera un diario oficial nuevo y se declarara decretada la abolición, la derogación de esos artículos, de esas modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucional. El otro evento al que convoca es a la marcha del 18 de marzo. Pero la verdad es que la marcha no fue tan nutrida como se hubiera esperado en una coyuntura como la que necesitamos. Quisiéramos que el país entero estuviera movilizado. Pero yo creo que no estuvo bien hecha la convocatoria. Me parece que el Congreso Popular tendría que tener una dirección, una consistencia, una organización, comisiones y sobre todo, si vamos a convocar un evento, como todo, necesitamos convocarlo con anticipación y con adecuada difusión. No se puede parecer apenas 10 días, menos 8 días antes de la marcha, no se sabía realmente de dónde a dónde iba a ser la marcha, si se iba a realizar por parte del Congreso Popular, tal vez se había acordado el 5 de febrero, pero había como una especie de silencio. Entonces, necesitamos desarrollar la capacidad organizativa para remontar, si no, pues el futuro nos está alcanzando y desde luego la miseria social se está extendiendo. Hay gente, hay personas que piensan que eso, que bueno que está ocurriendo porque se va a generar una gran explosión social. Y lo que hemos pensado algunos de los movimientos de transformación social es que por supuesto que puede llegar a una gran explosión social, como ocurrió en Egipto hace algunos años. Pero si no hay organización, si no hay proyecto, si no hay hacia dónde, si no hay puntos de cohesión, pues esa explosión social, igual que la Revolución Mexicana, una explosión social, murió 1 millón de personas, más o menos, para que finalmente se retomaran en nuestra Constitución de 1917 algunos principios educativos, algunos principios de derecho a la información, de derecho político, algunos principios de derecho sobre su pueblo, sobre la tierra, algunos principios de derecho laboral. Murieron 1 millón de personas, pero como es una explosión, pocos años después los comunistas pueden y hacen de la suya lo que está pasando. Entonces, lo que se requiere es organización social, organización del pueblo para hacer valer su voluntad, para defender sus derechos, para defender su patrimonio. Y bueno, convocamos los presentes que seguramente son los que estamos más involucrados, pero tenemos que hablar de eso con otras personas, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, para lograr lo antes posible un gran movimiento social, una gran organización que no sea solamente una explosión social, sino que tenga consistencia. Ya los partidos políticos están todos cortados. También es un diputado, antes de ser diputado, una persona gana 10,000, 20,000, 50,000 pesos, 60,000. No se hace diputado, hace una rebatinga dentro de un partido, y candidato y diputado, de cuenta que se sacó la lotería. Más o menos una diputación implica un ingreso extraordinario para la persona que se vuelve diputado, más o menos de 6, 7 millones de pesos en 3 años. Y luego, a ver, baja de él, vuelve a ganar los 40, 30, 20 mil pesos que ganabas. Pues no, por eso levanta el dedo para poder seguir dentro de la marca partidista. Entonces, los diputados, la gran mayoría, con todos hay excepciones, afortunadamente, los partidos políticos, la clase política, no tenemos que pedirles nada. Tenemos que empezar a organizarnos como pueblo, como sociedad y generar nuestras nuevas instituciones, nuestras nuevas empresas con otra lógica. Y eso es lo que estamos intentando a través del movimiento de transformación social.
Social y del Consejo de Organizaciones Anticorruptas. Bueno, nuestro enfoque es el siguiente. Nos podemos preguntar cómo fue posible la expropiación petrolera, cómo es posible la desnacionalización del petróleo, cómo podrá ser posible recuperar lo que fue nuestro. Entonces nosotros creemos que hay que estudiar el proceso social. En 1938 no es que solamente llegar acá y que yo sí soy nacionalista y voy a quitar a Rodrigo, las empresas que explotan los hidrocarburos mexicanos. No, hay un contexto sociopolítico que es el que químicamente deberíamos intentar reproducir en esta época para generar las condiciones que nos permitan reapropiarnos de lo que es nuestro, tanto el petróleo como el Chile. Entonces, sin el concurso de la clase trabajadora no hubiera sido posible la expropiación petrolera. Esa es nuestra tesis. O sea, Cárdenas pudo realizar la explotación petrolera a partir de un ascenso de la lucha de masas de la clase trabajadora. En 1935 se creó el sindicato petrolero. En 1935 también significó el ataque del llamado máximo jefe de la revolución, Plutarco Elías Calles, en contra del recién llegado al poder, el general Lázaro Cárdenas. Y en ese momento se dispara todo un proceso de ascenso y de reorganización de los trabajadores en el segundo texto. Hay que destacar que las declaraciones de Calles en contra de Cárdenas eran en el sentido de reclamar que no había orden en el país, porque habían estallado en 1935 otra clase de huelgas, la huelga ferrocarrilera, huelgas mineras, emplazamientos a huelga. Era un momento de efervescencia de la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida, por alcanzar su contratación colectiva y de confrontación con las empresas transnacionales. Nosotros mismos, el Sindicato Mexicano de Electricistas, extendemos la medida de acceso en contra de la mexicana en pobre, que es el antecedente inmediato de la nacionalización de la industria petrolera. Para 1936, ya en el momento de este ascenso de la lucha obrera, el Sindicato Mexicano de Electricistas convoca a un Comité Nacional de Defensa Proletaria, que dio origen unos meses después a la CTM, hasta la fecha, ¿no? La Confederación de Trabajadores de México. Pero desde convoca al Comité Nacional de Defensa Proletaria, se reúnen todos los sindicatos de diferentes tendencias, se constituye en el mes de febrero la CTM y queda al frente el señor Lombardo Toledano. En este periodo es cuando el sindicato, en julio del 36, convoca a la huelga en el marco de una regresión contra el paro. Y aquí es muy importante para nosotros destacar, primero, que la CTM no dio el ancho en la huelga electricista, no mismo Lombardo Toledano le dijo a Breña Míez, en el auditorio de Breña Míez, que había que pegarse a la conciliación de la Junta Federal de Conciliación, que esa era la recomendación de Cárdenas para dar una solución al conflicto, y que entonces las demandas del sindicato debían de quedar bajo el arbitrio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y que si la Junta declaraba que la huelga era ilegal, no se había que levantar la huelga, estallada ya en el día 16 de julio de 1956. Nuestros dirigentes históricos no hicieron caso a Lombardo Toledano y al año siguiente se salieron de la CTM. Desde entonces nosotros no somos de la CTM, aunque hayamos convocado a ese Comité Nacional de Defensa Proletaria que fue el antecedente de la CTM. ¿Qué está pasando ahí? Que entonces el propio Sindicato Mexicano de Electricistas, aun estando de acuerdo con la política cardenista, no se pegó al 100% al gobierno cardenista y mantuvo su autonomía y su independencia sindical. Al año siguiente salieron las huelgas petroleras, hubo un arbitraje de la Junta Federal que le dio
la legalidad a la ronda petrolera, un lado a su favor, condenando a las empresas transnacionales, al grupo petitorio del sindicato. Ellas se negaron, prácticamente emplazaron al gobierno de Cárdenas y dijeron que no iban a cumplir, amenazó que si no lo cumplían, pues iba a expropiar, y finalmente en ese contexto se da la expropiación petrolera, el sostenimiento de petróleos mexicanos y todo eso que hoy se ha hablado de nuestro planeta, ¿no? La intención de generar un modelo de desarrollo económico con cierta independencia, aprovechando los recursos naturales, los hidrocarburos del país, desarrollando empresas públicas que sirvan de palanca de desarrollo. Ese modelo es un modelo de acumulación, no es el socialismo, es un modelo de acumulación que generó un crecimiento, un desarrollo con una relativa independencia y que a finales de los años 70 llega a su máximo, ya no es posible, porque entonces ya no había banca de desarrollo. Las nacionalizaciones que no solamente fueron en México, sino que fueron en otros países de América Latina, como en Argentina, con el peronismo, finalmente fueron estranguladas por una política financiera internacional que le negaba los créditos a las empresas públicas nacionales que buscaban implementar un modelo de desarrollo con independencia de estos mismos centros financieros y de los grandes centros de poder de aquella época, en el momento de lo que le llaman la bipolaridad entre el socialismo y capitalismo. Estados Unidos, que estábamos dentro de su órbita de dominación, y por el otro lado el socialismo que estaba lejos, porque se vean excepción de entonces lo que hemos visto nosotros es no solamente el desmantelamiento de lo que se generó durante ese periodo de cardenismo, sino prácticamente estamos viendo un periodo de contrarrevolución. O sea, lo que nosotros vemos es que hay un proceso de contrarrevolución en marcha desde hace 30 años, desde la llegada al poder de los neoliberales. Los neoliberales pudieron saquearnos y nos siguen saqueando porque nos han vendido la idea de que después de 76, con la amnistía a los grupos armados, la reforma política de López Portillo y todo eso, había una especie como de transición democrática en nuestro país que iba a generar los procesos de participación ciudadana y de elecciones limpias que iban a generar pues también la pacificación de la sociedad y la definición del rumbo del país, y eso no ha ocurrido, ¿no? Tenemos ya por lo menos 3 procesos electorales a donde de manera fraudulenta se nos imponen presidentes, ¿no?, que van dentro de esa política de desmantelamiento de la soberanía nacional y que van imponiendo también una subordinación o integración subordinada principalmente hacia los Estados Unidos. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Estamos viviendo ese proceso. Entonces, ¿qué remedio le podemos dar? ¿Cómo podemos contener esa avanzada sin límite de los neoliberales? Si no hay otro límite que la actividad, la acción de la sociedad organizada. Y eso coincidimos todos de que es necesario buscar confrontar estas políticas, buscar contener estas políticas, buscar revertir estas políticas y no tanto como restaurar el pasado. Yo no creo en eso de que podamos restaurar el pasado, no regresar al cardenismo. Eso ya no es ya. Estamos viviendo un mundo globalizado, no puede existir una misma, digamos, al margen de los desarrollos globales, pero sí se pueden lograr muchas cosas en cuanto a un intercambio comercial entre sus propias reglas capitalistas, como los que se han logrado en América del Sur a partir de las nacionalizaciones de la industria petrolera, por ejemplo en Venezuela, ¿no?, de la industria, parcialmente de la industria eléctrica en Argentina, la industria del gas en Bolivia, que sin decirse que son completamente cambios estructurales dentro de lo que es una economía capitalista, sí han logrado recuperar un desarrollo para beneficio de sus propios efectos. Entonces, a mí me parece que deberíamos químicamente buscar cuál es la combinación social
permita contener y prevenir estas reformas. Y desde el punto de vista de nosotros, somos trabajadores en resistencia, tenemos 4 años luchando por regresar a trabajar, vamos a cumplir 100 años, este mismo 14 de diciembre próximo. Y bueno, nosotros estamos recuperando nuestra experiencia ya centenaria prácticamente. Nosotros iniciamos el origen de nuestras organizaciones de frente a una empresa transnacional, la mexicana de Pobre. No nos asustan las empresas transnacionales porque, paradójicamente, todas las empresas transnacionales, particularmente la mexicana de Pobre en 1936, a la que abanicamos las mejores prestaciones, las mejores conquistas históricas de nuestro contrato colectivo de trabajo. Pasamos por la nacionalización de la industria eléctrica, en septiembre 27 de 1960, nuestros dirigentes, el sindicato, colaboró a esta iniciativa del presidente López Mateos, estuvimos también en el Zócalo, y previo a eso, nuestra organización estuvo articulando la construcción de organizaciones de usuarios de la energía eléctrica que se pusieron en desobediencia y rebeldía en aquella época, porque efectivamente las tarifas eléctricas eran inalcanzables para los ingresos de la mayoría de la población. Hoy está ocurriendo prácticamente eso. La energía eléctrica es una mercancía de lujo, los usuarios de la energía no tienen acceso a este insumo esencial para la vida moderna. Y bueno, ¿qué está ocurriendo? Que los electricistas de otra época, que somos los mismos del sindicato mexicano de electricistas, hemos planteado la alianza con los usuarios. Tenemos una construcción que se llama Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, muy contemporánea, muy respuesta a las mentiras de Felipe Calderón, al decreto de extensión de luz y fuerza del centro, cuando él dice es que con la extensión de luz y fuerza del centro van a bajar las tarifas eléctricas, van a mejorar el servicio, y hay que decirlo con todas sus letras. Muchos usuarios de la energía se metieron en el cuento, pensaron que en efecto los trabajadores de la industria eléctrica nacionalizada éramos responsables de las fallas, de la falta de modernización, la falta de ética de la propia administración de luz y fuerza del centro, que era el proceso un organismo público descentralizado. Entonces, el que sean organismos públicos descentralizados no les da la pureza, como es el caso del petróleo mexicano, para que los funcionarios, en el caso del petróleo mexicano y de la Comisión Federal de Electricidad, los propios dirigentes sindicales sean contratistas de las empresas públicas. Pues hay un proceso de mucha descomposición en todas estas empresas, y hoy estamos de frente a una situación de emergencia para los usuarios de la energía, y no solamente de la energía eléctrica, los usuarios de la energía en general, incluyendo a los consumidores de la gasolina. Entonces, debiéramos hacer el esfuerzo por recoger algunas demandas que puedan ser reivindicadas no solamente por los sindicatos, sino por la sociedad civil. Nosotros creemos que hay demandas transversales que pueden ser reivindicadas por los sindicatos que no deben verse solamente como organizaciones medianas, que solamente luchan por lo suyo, por su contrato, por su trabajo, sino que como parte de un gran movimiento social, civil, pacífico, de resistencia y desobediencia, deban también recoger las demandas de la sociedad. Yo creo que estamos hablando entonces de una alianza muy amplia, como se planteó, y bueno, esa alianza muy amplia tropieza con la realidad, porque nosotros fuimos al 18 de marzo, y la mayoría de los manifestantes del 18 de marzo pasaron del sindicato mexicano de electricistas, y no lo digo con presunción, lo digo porque así fue, y no solamente fueron electricistas, también afortunadamente la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, que es una organización civil de reciente construcción, tiene la misma antigüedad que nosotros en Resistencia, se generó a partir del decreto de extensión de los procesos. Entonces, ahí estamos viendo cómo se articulan viejos, centenarios movimientos sociales, sociedad civil organizada del sindicato, con sociedad civil organizada como usuarios de la energía en resistencia. ¿Cuántas más podemos construir a partir de estas reivindicaciones? Sé que el domingo próximo se van a reunir usuarios del transporte público con los compañeros de
18 de marzo, pues algunos quedaron ahí y no fueron. Pues puedo mencionar algunos membretes por referentes, ¿no? Que de palabra dicen que se esperaba también la presencia de los grandes líderes clínicos de los gobiernos socialistas y no convocaron. Morena hizo un acto destructivo por allá en Tabasco, creo que no reunieron más que 400 gentes. Entonces, ¿dónde están los liderazgos, no? Cárdenas estuvo presente, se fue a la Zócalo. Entonces, yo creo que también necesitamos como renovar nuestro liderazgo. Yo creo que hay liderazgos que ya no van a dar más, no van a dar mucho más. Y que entonces nosotros tenemos que tener la preocupación de cómo construir nuevos liderazgos desde la sociedad civil organizada y no organizada. Me parece que en los últimos años han habido movimientos, intentos, el movimiento por la justicia, del 132. En fin, ha habido varios ensayos que me parece en algún momento van madurando, que con el esfuerzo de todos y que en ese sentido iremos creando una correlación de fuerzas que nos permita no tanto regresar al pasado, que yo creo que es, sino recuperar lo que es nuestro. Y finalmente, en este proceso de acumulación, nosotros creemos que hay dos grandes tendencias, ¿no? Quienes pretenden revertir las reformas, particularmente la reforma energética a partir de la consulta, de hacer la medida, como decía el compañero, en el Congreso, de revertir de forma legal estas reformas, y quienes pensamos de otra manera. Nosotros creemos, como se piensa en el Congreso Popular, y creo que nosotros coincidimos, que es necesaria una nueva constitución. Es decir, un pacto desde abajo, con los de abajo, que vaya de fondo a la recuperación de nuestra economía. Muchas gracias. De que la clave de la defensa del petróleo no está en, como piensan muchos, en el asunto de la propiedad. La propiedad incluida en la actual reforma constitucional. Dice un párrafo adicional al párrafo sexto que agrega el artículo 27. Dice, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se tolerarán concesiones. Esa frase, esa oración se dice en el artículo 27 y en el artículo 28. Yo oigo mucho ruido en el sentido de que, como ya se hizo la reforma, el petróleo ya no es de la nación. Y eso no es cierto. Según la reforma, el petróleo sigue siendo de la nación. Entonces, ahí no está el problema que uno tiene que señalar. El problema está en otro lado, en el criterio con el que se ha utilizado el petróleo. El petróleo se vende, mientras más rápido mejor, y como materia prima. Es, como se decía hace algunos años, como si estuviéramos talando todos los árboles de la selva de Chiapas, o de cualquier otro lugar donde haya muchos árboles, y las vendemos como leña. Cuando en muchas hectáreas, millones de hectáreas todavía, hay árboles que dan maderas preciosas, por ejemplo. Pero el criterio que se aplica en el petróleo es como estar vendiendo todos los árboles como leña. Es lo que se hace con el petróleo. Entonces lo que se tiene que hacer es obligar a la clase política, porque esos son los responsables, porque son los que llevan el volante de este vehículo llamado México, de conducción al país, de la manera equivocada en que se ha usado una riqueza fundamental para México. Tienen que cambiar ese criterio. Y miren que hemos estado tan mal, ahorita estaba yo hablando de algo, que hasta del lado de los huecos no se tiene que realizar. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en 1996 hubo una polémica muy parecida a la guerra civil y dos ilustres dirigentes de la izquierda nacional propusieron que se hiciera una polémica nacional para comprar la denuncia de poder. Una cosa de una absurda, y lo dijo fue el ingeniero Francisco Cárdenas y el licenciado López Obrador. Y digo que es absurda porque uno no puede comprar lo que es de uno. Bueno, eso fue una polémica. A ese grado ha estado esa información, incluso, repito, del lado de los pueblos. Pues hay que poner el dedo en la llaga. El problema que ha tenido México es que la clase política mexicana toda ignora el trato que se debe dar, en este caso,
Si países que no tienen petróleo, ya lo decía yo hace un rato, Francia, Italia, Alemania, compran petróleo, instalan sus refinerías, mucho más que las que tenemos nosotros, le sacan brillo, le ponen valor agregado, lo transforman. Les decía el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Nos compran un barril de petróleo a $100. Ellos lo transforman y luego les acabamos pagando $125. Ahí está el nivel de inflación. Es el criterio por el que se ha usado una riqueza de manera muy equivocada. Y la otra, pues yo no sé cómo sería un país, México en este caso, sin petróleo, seríamos más felices, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor preferimos estar sin recursos o guardarlo, como decía el compañero, que no se saque, para sentir de verdad la necesidad y ponernos a crear otras fuentes de energía, ¿no? Por ejemplo, los noruegos, también lo decía hace un ratito, ¿no? En México se empezó a producir petróleo en la era porfirista, en 1903, ¿verdad? Después, de manera soberana, digamos, a partir del 38, sobre todo con las locales. Y ahorita hagamos una evaluación del estado que guarda la riqueza petrolera y es desastroso. Noruega empezó a producir petróleo en 1975, ¿no? O sea, casi 75 años después llega Noruega a producir petróleo. Ahorita es el tercer productor de gas en el mundo. México es el lugar número 17. Y la empresa estatal noruega, que es el Pemex, ahorita tiene transacciones a su favor con 35 países. México que le vende casi todo el petróleo a Estados Unidos, nada más. Entonces, a lo mejor el problema no es el petróleo, ni siquiera la propiedad, sino un requisito, la mentalidad de la preparación, de la capacitación de la clase política que hemos tenido. Pero a estos ladrones que han quedado ahí, casi nadie les dice nada. Llámese el presidente, porque todos tenemos en fin. O sea, por eso yo digo que el asunto de la privatización no empezó con Peña Nieto, con Calderón. Es un proceso que inició en 1940. Y digo que es privatización porque los gobiernos que han estado al frente, los aliados, lo usan como propiedad nada más. Así ha sido, aunque la letra tenga que estar nacionalizada, en los hechos lo usan como si fuera su propiedad. Y para tapar sus fallas, agarran la Pemex como si fuera una caja chica, nos faltó idea y la agarramos aquí, y ahorita el Estado es de que el 33%, casi el 34% del presupuesto de ingresos se toma de Pemex. Entonces se mantiene nada menos enfocadamente al país de ahí, y además a empresas transnacionales. Esto es una anomalía. Entonces yo quisiera insistir, el criterio con el que se ha usado los petroleos es equivocado, nuestra clase política, además incapaz y ladrones, están totalmente equivocados en general, no entienden esta situación, y a lo mejor convenía mejor sacar el petróleo que ellos se quieren y ahora sí que a ponerlos a trabajar, a crear, a inventar. Se puede obtener el ejemplo por el mar, ¿no? Estamos rodeados de mar casi, los litorales muy grandes. Ahí se pueden instalar máquinas que produzcan energía, no solo con las olas del mar. En muchos países está así, ¿no? En México apenas empieza así. Bueno, es solamente la reflexión en ese sentido. Y muchas gracias a Adriana y compañía. La luz de energía eléctrica se produce todavía mayoritariamente. Imaginemos que de repente, también hay que publicar el contexto. Mañana, todos preparados. No estamos obviamente preparados. Desde luego que si quisiéramos atender energías alternativas, pues implica un proceso organizativo. Ya les dije que hoy Peña Nieto inauguró un plan de energía solar, propiedad del dueño de Vivo, que le va a tener energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, con su debida ganancia para que la Comisión Federal de Electricidad se la venda a los usuarios. Entonces, actualmente el mundo se mueve en petróleo. México es uno de los productores, tenemos recursos naturales, imaginemos que tampoco tenemos litorales marítimos, que tampoco tenemos minería, tenemos una serie de recursos naturales que
que tendría que trabajarse con cuidado y obviamente con un sentido ecológico. Pero lo que está mal de la desexpropiación petrolera es que abre la posibilidad de que el petróleo que se extrae del subsuelo mexicano sea esencialmente para beneficio de particulares, extranjeros o nacionales, y no, en su caso, del pueblo mexicano, como debería ser. Y eso es el atraco que está ocurriendo con esta desde independientemente de si nosotros pudiéramos hacer nuestras instituciones y producir energía eléctrica, incluso estar en el petróleo con honestidad, fortaleceríamos el Instituto Mexicano del Petróleo para que se utilizaran otros elementos químicos. Empezaríamos a ver otras energías alternativas, pero el beneficio del petróleo que hoy por hoy se está extrayendo y no se puede dedicar bruscamente a extraer del petróleo mexicano, debiera ser para el pueblo mexicano y no para nosotros. Ese es el problema de esta nacionalización. Entonces, sí, no hay que consumir fósiles, hay que ir a energías alternativas, pero es un proceso que hay que llevar. También las energías alternativas, el sol no debería ser para el beneficio pues, de unos cuantos que se enriquecen mientras la población a su alrededor se empobrece. No sé cómo les gusta a esos super ricos vivir rodeados del diseño. ¿Por qué no si podemos tener una vida digna, si nos ponemos de acuerdo, si nos respetamos? Porque nos estamos organizando no solamente para defender cosas, no solamente para protestar que ha sido el signo, digamos, de las luchas sociales históricas, sino que nos organizamos para generar nuestro propio poder, nuestras propias instituciones, empezar a generar empresas eléctricas, energía alternativa y quitar, desplazar, saber qué hacer con el petróleo para desplazar esos y que no darnos a la población de México otros causas, otras posibilidades que permitan entusiasmar, que permitan involucrar a muchos mexicanos con este amor patriótico hacia la patria, a la constitución. La sabiduría del constituyente de 1917 es cierto que se está buscando la constitución, pero que recupere la esencia, lo mejor de la constitución de 1917 no lo vamos a dejar si no vamos a hacer. Entonces, por ahí creo que vamos a construir un poco. Gracias. Nacionales, lo que va a significar un recorte, gasto público, menos salud, menos escuelas, menos empleos. Ese es verdaderamente la tragedia, ¿no? Porque de otra manera, pues cuando fue de nosotros, en hipótesis tampoco representó un desarrollo, digamos, para el conjunto de la sociedad. Esa es una primera cuestión. La otra cuestión del petróleo es esto que se decía a finales de la década pasada, de que se iba a acabar el petróleo, y parece que no, lo dijo el señor. Hay petróleo para la abundancia, es carísimo, ¿no? Las Shell, las Lumpitas, las profundas, las arenas luminosas, es decir, hay posibilidades de explotación de hidrocarburos para ahorrar. Así, hay para. Yo cuando leí la iniciativa de reforma energética del PAN, dentro de su justificación, dijo algo que me impresionó: o sus sacrificios. O lo sacamos ahorita, o en 50 años esto no va a valer nada. Así lo dijo. ¿Y saben por qué? Porque también es cierto que vienen y hay forzosamente que cuidar el cambio climático. Esto es real. Este dato que da el compañero del parque de generación fotovoltaica, son 100 kilómetros cuadrados, que generan alrededor de 9 megawatts, que van a significar como el 65% del consumo del estado de Venezuela. Está bien, debería ser más. Eso representa en México la generación alternativa o limpia en México, no representa más del 12% de lo que se produce en energía limpia. Y la mayoría de la generación que nosotros tenemos es con más gas importado, con precios del sur de Estados Unidos. Entonces el problema es complejo, pero además hay otra complejidad todavía mayor, el problema del modelo de consumo de la energía. O sea, los países del sur estamos con energía norte. Tú vas a Estados Unidos, no sé, visitas Europa, pues
apoyo, ¿no? Y eso solamente es posible sostener con el modelo de consumo de energía en los grandes países, de las grandes potencias, es a partir del saqueo del sur. O sea, lo que se dice, ¿no? Oye, mentira de que no va a haber empleos, el petróleo lo van a sacar de las aguas profundas y así como se lo sacan, ¿qué van a refinar en México? Nada, así como lo sacan se lo van a llevar a la reserva de los Estados Unidos o a procesar en otro país. Entonces es importante, están vendiendo la materia prima de la manera más infame, de la manera más barata, ¿no? Con una pérdida real de no solamente de soberanía, sino de renta nacional, que creo yo que es el problema central para nosotros. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos del SME es primero ver que la energía es un derecho social, humano, universal, y que tenemos que luchar todos por el derecho a la energía. Esto quiere decir el derecho a la energía eléctrica y a otras energías. Segundo, que en el mundo mercantil la energía es una mercancía lujosa que no está al alcance de la población. Y entonces la población se tiene que organizar junto con los sectores junto con los trabajadores del sector para defender su derecho a la energía. Y tercero, en el plano internacional sí debe de haber una conceptualización a partir de que el mundo está realmente en crisis, una crisis civilizatoria, ¿sí? Que estamos en un momento crítico a donde esos afanes de ganancia de las grandes empresas transnacionales y de los centros financieros ponen en riesgo la propia existencia de la humanidad. Y entonces los patrones de consumo en las grandes potencias, en las grandes ciudades del primer mundo tienen que cambiar. Y eso es un problema de conciencia, porque para evadirnos va a ser canijo, pero sí tiene que haber dentro de sus propias fuerzas sociales, progresistas, humanistas, y se puede decir democráticas y revolucionarias, un intento de hacer conscientes también a los consumidores, porque nosotros tenemos que defender desde nuestra perspectiva lo que es de nosotros, y efectivamente si se hubiera administrado bien esta riqueza nacional, hubiera dado para mucho desarrollo, para sostener un estado de y más allá, para verdaderamente convertir a nuestro país en una potencia dentro del propio contexto capitalista de naciones. Entonces, nosotros estamos por una alianza, usuarios, trabajadores, sociedad civil, organizada, hay que organizar a los no organizados, y bueno, empujar fuerte en este balance del constituyente del 17, qué es lo que dio bueno, qué fue lo que nos quitaron en el 17, qué le faltó al 17, ¿no? Y ir diseñando un congreso constituyente con una nueva constitución que responda a las necesidades de la nación y de sus habitantes. Muchas gracias. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.